Hola, ¿qué tal? Estamos una semana más con un episodio de su podcast La Nueva Prudencia. Y hoy, como todas las semanas, tenemos un tema que consideramos que va a ser de vital trascendencia y que irá cobrando mucho auge en las últimas semanas y en los últimos meses hasta que llegue a ser ley como tal. Hoy vamos a hablar sobre una propuesta que tiene que ver con plataformas digitales y para ello hemos invitado a una persona que conoce del tema y que además ha hecho de ello su formación y que me gustaría que ustedes la conocieran y que ella se pueda presentar con ustedes para que puedan conocerla un poco más. Nicole, bienvenida. Hola, mucho gusto, bienvenidos. Bueno, pues, ¿qué te puedo contar? Soy abogada laboralista. Ok, eh, Trabajo en la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, ok. lo cual todo el tiempo andamos viendo a trabajadores de esta naturaleza y demás. Muy bien. Gracias, Nicole. Entonces, cuando pensamos en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, sin duda, es pensar en aquellos trabajadores que de una u otra manera requieren de una atención técnica, en una defensa técnica, porque más allá de que tengan o no tengan los recursos, para eso existe la Procuraduría de Defensa del Trabajo, ¿no? Para poder asesorarlos e inclusive, si es necesario, los puedan representar en juicio. ¿Es correcto? Efectivamente, Gabriel, cuando una persona tiene un problema en algún trabajo, ya sea que los despidan o algún otro tipo de situación en cuanto a condiciones laborales, a qué tiene derecho o qué no, para eso estamos nosotros, para poder brindarles el servicio de manera gratuita. Ok. Y si lo requiere la persona, llevar todo el procedimiento a cabo desde la asesoría, conciliaciones, hasta el juicio laboral, siempre y cuando sea laboral. Ok, y también un tema muy importante y muy interesante que cuando, por ejemplo, se advierta la deficiencia técnica en un procedimiento legal, en un juzgado, y lo advierta el juzgador, entiendo que él se vale precisamente de abogados de la Procuraduría para sustituir en caso de que haya una deficiencia técnica y entonces ustedes puedan entrar al quite y puedan entrar a asesorar a un trabajador que por alguna razón el abogado que ellos eligieron no tiene los conocimientos particularmente del nuevo sistema de justicia laboral, ¿no? Efectivamente, cuando fallan los conocimientos de otro abogado, es que nos piden la intervención por parte del juzgado. Asimismo, también, si va el trabajador e interpone demanda por voluntad propia y no tiene un representante legal o no ha nombrado uno, la autoridad lo previene, le dice que nombre uno y si no tiene, directamente lo deriven conmigo. Ok, y también, bueno, está de más mencionar que además somos pares en la academia, somos partes de la Academia Mexicana del Derecho Procesal de Trabajo, capítulo Campeche, y recientemente nos tocó coadyuvar tanto Procuraduría como Academia, precisamente con la finalidad de capacitar a los abogados y al cuerpo de personal que labora en la Procuraduría para que puedan estar familiarizados con los nuevos procedimientos en el nuevo sistema de justicia laboral, ¿no es así? Efectivamente, desde la vista de Procuraduría, Ok. que a fin de cuentas es parecida, mas no la misma en cuanto a un litigante particular. Ok, muy bien. Y bueno, pues ya con este antecedente, hoy vamos a platicar de un tema trascendental. Ya decíamos que hablaremos de los trabajadores de plataformas digitales. Y bueno, hay un parteaguas sin duda en este tipo de trabajadores que fue la pandemia. Sin duda, la pandemia potencializó esta modalidad de empleo donde se generaron los famosos dark kitchen, aquellos restaurantes que trabajaban a través de entregar un producto por medio de un delivery, es decir, de un chofer que utiliza una plataforma para ofertar sus servicios. Más allá que hay empresas nacionales e internacionales como Uber, Didi Food y otras, también la realidad es que existen otras en Campeche que ofertan este servicio y que sin duda hoy vamos a hablar de estos trabajadores que están en esta categoría y llegaremos a conocer cómo ellos desempeñan su empleo y cuál es la ley que regula para ellos. La primera pregunta que yo haría para que tú nos puedas ilustrar, Nicole, ¿qué debemos entender por un trabajador de plataforma digital? ¿Cuál es la peculiaridad o el elemento esencial para que podamos decir que este trabajador cae en la hipótesis de ser un trabajador de plataforma digital? Para empezar, debe estar inscrito en la plataforma, en algún tipo de plataforma, ya sean, bueno, Didi, Uber, Uber Eats, me parece, entre otras plataformas que nacieron en esta Rappi. Rappi,
Claro que sí, o sea, nacieron en esta nueva era, se podría decir, de tecnología, en la cual ahora prácticamente los lugares de servicio no tienen ya como tal un servicio a domicilio, sino que están adscritas a una plataforma y la plataforma es quien te brinda por medio de un trabajador el servicio a domicilio. Ok, entonces no es un repartidor convencional como lo conocemos, sino es alguien que está adscrito a una plataforma y que a través de la plataforma recoge un producto y lo lleva a un punto de un usuario final. Ahora bien, cuando esto empezaron las ventajas de, por ejemplo, la flexibilidad, que ellos pudieran trabajar, por ejemplo, si eran estudiantes o tenían un empleo, podrían vincularse en las tardes o en las mañanas o los fines de semana para poder tener un recurso adicional. La otra cosa que les vendieron y que hasta el día de hoy les han tratado de vender es que ellos son socios y con esto, ¿qué es lo que se busca? No sé si la palabra correcta sea disfrazar o de una otra manera darle la vuelta a un vacío donde la ley no prevé la figura de trabajadores por vía de reparto de utilidades. Pues personalmente creo que no son socios, que existe una subordinación, porque la plataforma misma te pone condiciones a la hora de que el repartidor tiene que hacer el cumplido de un pedido. Y es la misma plataforma que te sanciona si hubo algún problema con el repartidor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que implícitamente hay una subordinación, ya sea posiblemente no como el sistema tradicional en cuanto a subordinación que tenemos, pero sí es una subordinación más flexible, si uno lo quiere ver de esa manera, ya que pues nuestra Ley Federal del Trabajo no contempla la subordinación flexible. Okay. En otros países sí se logró implementar para tratar de llenar ese vacío, no ser tan drástico en sí o no, y de acuerdo a la flexibilidad, ver también cuáles y cuántas son las obligaciones que debe cumplir el patrón, de acuerdo a la flexibilidad de subordinación que se puede sostener. A ver, quiero ver si estoy entendiendo. Entonces, nada más para que ustedes se puedan dar una idea, en nuestro país existen más de 650,000 personas que están vinculadas a una plataforma digital y entonces lo que tú nos estás diciendo es que estas más de 650,000 personas son trabajadores y la plataforma a la que están vinculadas son un patrón. ¿Es lo que me estás queriendo decir? Efectivamente. ¿En qué parte de la ley lo dice? Para que a mí me quede claro y entonces podamos, ellos puedan exigir y reclamar los derechos que por ley le corresponden. Ahí vamos. No está contemplado dentro de la ley este tipo de trabajo. ¿Por qué? Como bien lo dijiste hace un momento, ellos son flexibles en el tiempo que quieren estar, como quieren estar. Las plataformas actualmente también vienen manejadas un poquito con la inteligencia artificial. Son algoritmos que ponen un precio de tal distancia a tal distancia, es la tarifa, ¿no? Sin embargo, pues una inteligencia artificial no puede prever situaciones humanas, que si llueve, si no llueve, que si el trabajador tuvo algún tipo de problema o no. No tienen la capacidad para poder razonar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, justamente ahora en la reforma es que se habla de abrir en la ley o escribir un capítulo que sea exclusivo para esas personas, que puedan regular ese tipo de trabajo que tienen sin modificar la esencia de la empresa. Ok, a ver, nada más quiero hacer un hilo conductor y entonces, ¿tú consideras desde tu postura que sí existe una subordinación y en consecuencia hay una relación obrero-patronal, pero que la gran arista o el gran bemol es que todavía no existe una ley que regule esta situación y que existe, por lo que estoy escuchando, una reforma que prevé insertar un capitulado especial en la Ley Federal de Trabajo que regule la relación obrero-patronal entre la plataforma digital y los repartidores? ¿Es esto correcto? Efectivamente. Ok, muy bien. Ahora,
Antes de entrar al proyecto de reforma, que seguramente tú nos vas a compartir de qué va la reforma y cuáles son los pasos, el A, B, C, D o el 1, el 2, 3, preguntarte, ¿y qué pasa si un trabajador actualmente es repartidor de la plataforma que tú quieres, Didi, Rappi, Uber Eats, Yending, que hay Yending en Campeche, no sé si sigue existiendo, pero en algún momento me recuerdo haber pedido en Yending. Pero bueno, vamos a suponer que hay una controversia o hay una diferencia de la relación entre la plataforma y el trabajador. Hoy en día está indefenso el trabajador, puede ir a un tribunal, puede hacer algo, o porque no existe en la ley, está confinado y condenado a no hacer nada hasta en tanto nuestros queridos legisladores se atrevan a este proyecto de reforma que nos vas a platicar, lo puedan ya establecer y se pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación y entonces ahora pueda ser ley. Existe en este vacatio legis o en esta laguna, ¿qué derecho tienen estos trabajadores? Que son más de 650,000, que es un grupo casi 1,000,000 de personas. Sí, claro. Bueno, como bien dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Claro que como abogados, bueno, la Procuraduría se encarga solamente de defender a los trabajadores y tenemos que tratar de velar por ellos. Definitivamente, en cuanto nos llega un trabajador que ha estado dentro de una de esas plataformas, tratamos de ver la posibilidad de cómo encuadrarlo, pero el ver la posibilidad de encuadrarlo no quiere decir que explícitamente esté contemplado en la ley como tal, ¿no? Pero yo tengo un punto sobre ello y ahí tal vez tú tengas algún dato y si no lo investigamos y lo compartimos. Me parece que hay un par de criterios, y hay un par de criterios en nuestro país, en algunos lugares, me parece que Colima, no estoy muy seguro, donde el legislador ya emitió, o la Corte ya emitió algún criterio, donde ya ha habido un par de sentencias de demandas de trabajadores que aunque no está en la ley, como tú bien dices, se equipara la relación laboral y ya ha habido una condena a alguna plataforma. ¿Será que estos sean los antecedentes que están viendo los legisladores para hacer este cuerpo normativo? Yo creo que sí han tenido mucho que ver, porque a fin de cuentas es algo, todo va cambiando. A medida que van pasando el tiempo, todo va cambiando y evolucionando. En un principio no existían las plataformas y creo que se tiene que actualizar de alguna manera, a la par. Faltaba justamente tratar de regular a estos trabajadores o a ese tipo de trabajo más bien para que podamos seguir evolucionando. Ok, ahora, tú dices que existe una reforma. Lo primero que yo pensaría y que quisiera saber si yo fuese un trabajador que se dedica a esto es, ¿para cuándo? ¿Tenemos una fecha? ¿Tú le estimas algún acercamiento o es algo que está en el tintero y a ver para cuándo? Por ahora se han estado realizando las reuniones, la última fue ahora en octubre de este año. Hay que ver cómo es que comienza. Ok. 2024 la tendremos, no. Estamos a 60 días de que termine el año. ¿Crees que antes de que termine el año tengamos esta reforma o crees que estaremos hablando hasta 2025? No, yo creo que vamos a estar hablando. Este es un proyecto. Primero el proyecto debe ser aprobado. Y discutido, todo el proceso legislativo. Efectivamente, posiblemente sí, con muchas ganas de que salga, puede que salga hasta el próximo año, o al menos vamos a tener un mejor panorama sobre cuándo, cómo se va a llevar a cabo, porque todavía hay bastantes lagunas. Bueno, pues mientras eso pase, entonces lo que nos toca es platicar de qué va la reforma. Platícanos en términos generales o de acuerdo con la información que tú hayas traído, de qué trata la reforma de trabajadores de plataformas digitales. ¿De qué trata? En sí podría resumirlo en 8 puntos aproximadamente, que es que el trabajador no es un socio, como comentaste hace un momento. Desconstruir esta falsa idea. Efectivamente. Uno no es asociado, sino que es un trabajador. Ponerle el nombre que es un trabajador. ¿De qué? De plataformas digitales, regulado en un capitulado especial. Efectivamente. Es el 1. ¿El 2? Es el 1. Después, que van a tener seguridad social. Actualmente no tienen seguridad social. ¿Qué hace un trabajador de plataforma siguiendo a llevar
un pedido, lo chocan y se fractura la pierna. No tiene ningún tipo de protección. Anda a quejarse a Montoto porque la verdad que a fin de cuentas no tienen seguridad social. Y lo que prevé en este segundo punto es que ahora tengan una cobertura dentro del régimen obligatorio del Seguro Social y entonces ante un eventual accidente o una enfermedad, ellos puedan ir e invocar un servicio médico. Reclamar un servicio médico, una incapacidad por maternidad, lo que se necesite y lo que se requiera. Ok, muy bien. Siempre y cuando esté laborando. Pero ahora vamos a ese lado. A ver, ¿cómo que esté laborando? Ya me estoy confundiendo. Porque justamente también esta reforma habla de la flexibilidad, por ejemplo, del horario. Ok. En el cual te dice que mientras el trabajador puede estar conectado a la plataforma el tiempo que desee. ¿Okay? Pero en ese tiempo que esté conectado a la plataforma y esté brindando servicios, él va a estar asegurado. Le van a brindar prestaciones de seguridad social. ¿Cómo va a estar regulado explícitamente? Todavía no se sabe. Está la mención, más ahí encuentro como que algunos puntos, algunas lagunas, algunas que se irán, inquietudes que iremos viendo. Pero quiero entender nada más en este tercer punto que tú mencionas, que es más o menos como ocurre con el tema de las trabajadores del hogar, que solamente están dados de alta ante el portal del IMSS los días en particular que están trabajando. Y en plataformas digitales será lo mismo. Dependiendo los días que estén dados de alta y que estén prestando servicios, estarán dados de alta, y cuando no, el patrón, la plataforma no tendrá la obligación de estar pagando las cuotas obrero-patronales. Claro, pero por ejemplo, una de las lagunas o lo que me cuestiona es que ¿cuánto tiempo tarda un repartidor en llevarte un pedido? No sé, 20, 30 minutos. Ahí está. Si el trabajador va a mover sus horarios como quiera, entonces estaríamos hablando de que no precisamente es por día. A veces puede ser por horas. Okay. Por horas o por minutos de lo que dura un servicio. Okay. Claro que también la reforma estipula que tendrá derecho el trabajador a estar asegurado o a la seguridad social siempre y cuando cumpla mensualmente con un salario mínimo. Mensual. Ok. Si no, por ejemplo, hoy estamos a 250 salario mínimo, estamos hablando más o menos como de 7,000 pesos al mes. Si no llega a esos 7,000 pesos al mes, no será asegurado, ¿no? Efectivamente. Por lo menos es lo que dice la reforma, ¿no? Claro. Entonces, ahí viene la disyuntiva en que si el trabajador, o sea, se asegura después del mes, porque si él no junta esa cantidad de dinero, ya quiero entender que no tendrá la prestación. Está medio, ¿no? está medio intensa. Entonces, esto igual es un punto controversial porque a veces se puede llegar, a veces no, pero y entonces, una vez que te lo otorgan, que llegas a esa meta y te otorgan tu seguridad, luego haces 2 horas, 3 horas, ya no tenés otra meta por cumplir, entonces ya te quedas asegurado por el tiempo que sea. Bueno, yo creo que en este punto hay un punto o un tema controversial. Habría que ir viendo cómo va madurando la reforma y seguramente van a ver los anexos de ejecución que nos van a permitir saber y conocer cómo el IMSS va a hacer para que la plataforma pague este servicio. Bueno, pero ya entraremos en su momento en ese detalle, ¿no? ¿Qué otro punto tenemos con la reforma? Tener derecho a reparto de utilidades. Ok, muy bien. Ahora actualmente, digo, para quienes no saben a qué se refiere el tema de PTU o reparto de utilidades, cada año después de que las empresas, ya sean personas físicas o personas moral, hagan la entrega de su declaración anual, entonces después de pagar los impuestos les queda una utilidad neta, y de esa utilidad neta deben de reservar el 10% para repartir a los trabajadores. Hoy las plataformas digitales no lo están haciendo, se están quedando con el 100%, es una de las pocas empresas que se está quedando con el 100% de sus utilidades, cuando el resto de las demás empresas, el 10% lo reparten en sus trabajadores. Hoy, estas plataformas no podrán excepcionarse de eso, y una vez que entre en vigor esta reforma, tendrán que repartir el 10% como la hacen todas las empresas a sus trabajadores. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro punto? Efectivamente, solamente que va a tener derecho el trabajador que junte 288 horas
anuales. Ok, hay una condición sine qua non en de si no cumplo, no voy a tener derecho a participar de las utilidades, ¿no? Otra arista. Efectivamente, otro puntito en el cual necesitamos esclarecerlo un poco mejor. Bueno, como comenté hace un momento, la flexibilidad en horarios. Que ellos puedan definir y acordar con la plataforma que al final del día es su patrón, ¿no? Yo voy a estar, tengo examen esta semana, pero tengo solamente el fin de semana disponible, entonces me voy a habilitar en la plataforma para que solamente sábado y domingo pueda prestar mi servicio. Exacto, es un horario el cual maneja, digamos, el trabajador de acuerdo a sus necesidades. Como los freelancers, por decirlo de alguna manera. Como ¿Ok? Y que la corriente hacia allá va, ¿no? Hacia una libertad completa y que la persona pueda destinar qué días y qué horas quiere trabajar y que su salario vaya vinculado o esté indexado a las horas laboradas, ¿no? Efectivamente. Ok, muy bien. Otra de las cuestiones es tratar de tener una equitatividad en cuanto a la asignación de tareas de acuerdo al área. Por ejemplo, que un repartidor no haga más pedidos o en cuanto a diferencia de precios, de tarifas, Okay. ¿no? Que se cumpla tanto con esas observaciones como con las asignaciones de tarea. Ok, que haya un balance entre las actividades que él desempeña y, ¿cómo se llama? Y las metas de los demás compañeros de trabajo, ¿no? Efectivamente. Dentro de la reforma también van a haber cláusulas de rescisión. Ok, a ver, platícame, me interesa esa. Cuando- ¿Cómo yo como plataforma, ahora me toca a mí ser abogado de la plataforma, donde me toca disciplinar a un trabajador, inclusive como máxima disciplinaria, la rescisión de la relación? ¿Cuál sería la causal? Todavía esas no están estipuladas. Pero va a haber Va a como... haber un apartado en el cual, bueno, quiero entender que dentro de ese apartado van a decir cuándo hay despidos justificados, injustificados, cuándo, cuáles van a ser las causales de rescisiones, que quiero entender que no van a ser entonces las mismas que ya están plasmadas dentro de la ley, o va a ser un complemento de acuerdo a la naturaleza de esta de este modalidad, ¿no? desempeño, a esta modalidad. Ahí sí sería otro puntito para que Se pueda esclarecer, ¿no? tengamos que esclarecerlo. Ok, ¿qué más? Establecer cuáles son las obligaciones tanto de los trabajadores como de los patrones. Cuáles son, qué es lo que te va a brindar la plataforma en cuanto a obligaciones patronales y qué es lo que debe cumplir el trabajador a las mismas, desde cómo ir vestidos, uniformados, hasta el servicio que desempeñan. Me quiero detener un punto en eso que tú mencionas. Por ejemplo, quiero hablar de las condiciones en las que laboran esos trabajadores y además quién nos está vigilando y quién nos está inspeccionando. Por ejemplo, me ha tocado ver, no es crítica, sino simplemente es con la única finalidad de poder cuidarlos y protegerlos. En algunas ocasiones me parece ver que hay dos repartidores en un solo vehículo, en este caso en una moto. Habría que ver si tienen los medios de protección suficiente que los proteja ante un siniestro o una eventualidad por un lado. Ahora, ¿qué ocurre cuando muchos de ellos, y que ocurre mucho en nuestra entidad, que hay un tiempo de meses suficiente donde es época de lluvias? ¿Quién pone el tema de los impermeables? ¿Quién regula en qué horario ya como un tema de riesgo de trabajo y un tema de prevención la plataforma debería establecer bajo qué nivel o porcentaje de lluvia no se debería trabajar, aunque el trabajador quiera porque se está poniendo en riesgo? Me parece que ahí hay un gran tema que tiene que tratarse con mucha delicadeza, porque estos trabajadores que están vinculados a que ganan en función a lo que hacen, en muchas ocasiones el nivel en el que aceleran, en el que manejan, por querer ganar más viajes, querer hacerlo bajo condiciones climatológicas que no son las correctas, lo desempeñan. Esto es lo que creo que tiene que regularse en cuanto a condiciones laborales que ellos deben de tener en el desempeño de las funciones, ¿no? Efectivamente. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que acá en Campeche se inunda todo. Independientemente de la lluvia, a veces caen 3 gotas. Y eso es justamente lo que se le cuestiona, que no se le puede dejar esa consideración a una inteligencia artificial. Ok.
porque eso no es algo que lo pueda razonar. Entonces, creo que sí sería necesario también tener a un personal humano detrás de todo esto que tenga el contacto directo con cada uno de los trabajadores ahora que viene la reforma. Sé que que en cada plataforma si sucede algo le contacta a alguien directamente de la plataforma al repartidor, pero una persona que esté más presente y no solamente a través de la aplicación, o que también dentro de la aplicación ellos puedan tener un apartado en la cual se estén comunicando directamente con alguien que les pueda resolver las situaciones, tanto con cliente como trabajador. Ok. Tengo una pregunta. Tú hablabas de la formalidad, de la subordinación. Quiero pensar en un trabajador que su patrón directo es la plataforma, pero hay un tercero que es el restaurante o la empresa que lleva el producto. ¿Existe posibilidad que en algún momento se pueda vincular como una tercerización o como un patrón beneficiario, un patrón sustituto al restaurante o a la dark kitchen que ofrece el servicio? Hay manera que, por ejemplo, yo al momento de demandar, demando a Uber Eats, pero también demando a la hamburguesería SASB, porque al final del día era producto del que yo estaba llevando. ¿Qué piensas? ¿Qué comentario te merece esto? Pues relación laboral no considero que exista como tal en una tercería, porque la persona sigue bajo subordinaciones ir a buscar el pedido al lugar que sea. Ok, entonces yo restaurantero no tendría por qué preocuparme de esta reforma porque no hay manera que me inviten a una fiesta en la que yo definitivamente no es lo mío, porque por eso yo tengo un convenio de colaboración con la plataforma y queda muy claro que existe un tema de cero responsabilidad en materia laboral. ¿Es correcto esto? En cuanto a la reforma, pues creería que no debería ser así. A ver, considero que no existe actualmente una relación laboral en cuanto a una tercería. Ahora bien, que aprovechando la reforma se pueda ver la manera en la cual concientizar de que todas las empresas que se unan a esa plataforma puedan tener algo de responsabilidad solidaria, creo que sí. ¿Por qué? Yo pensaría que no, pero a ver, ¿tú por qué crees que sí? ¿Por qué? Porque fíjate que hay algo muy curioso. Estábamos hablando del salario hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las prestaciones que un trabajador tiene normalmente? Vacaciones, prima vacacional, aguinaldos. Según esta reforma, el trabajador pues va a terminar pagándoselo solito, porque las propinas no forman parte en esta reforma del salario A integrado. ver, ¿no forma parte del salario porque así lo dice la reforma o porque no dice nada al respecto? No, porque así lo dice. Pues para mí es terrible, porque yo creo que yo lo que considero es que se debería hacer una analogía a los trabajadores de hoteles, restaurantes y demás, y que la propina que reciben los trabajadores debería indexarse y debe ser parte de su salario integrado de esos trabajadores para efecto de indemnizaciones y otras prestaciones. Pero si la reforma dice que no deberá ser parte del salario de ninguna manera las propinas, creo que ahí nos deja a deber un poco, más allá que habría que leer la exposición de motivos de por qué el legislador sacó a las propinas dentro de la forma de integrar el salario. Efectivamente. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, entonces el trabajador se va a terminar pagando diariamente sus vacaciones, su aguinaldo, su prima vacacional, y creo que perderían la naturaleza de que te lo tengan que pagar en diciembre o las tengas que gozar y te den tu prima vacacional para que puedas disfrutarlo, ¿no? Así que, de alguna manera, con esta reforma quedan muchas cosas al aire, la verdad. ¿A qué voy? Me preguntaste hace un momento sobre la tercería, ¿no? Entonces, qué es lo que sucedería? Uno dice, bueno, si yo como plataforma ahora le voy a tener que pagar a mi trabajador vacaciones, prima vacacional, etcétera, subo el servicio. ¿Y quién lo está pagando?
pues ¿cómo se llama? El cliente que al final del día, digo que es otra cosa que yo siempre he dicho, cada vez que intentan incremento de los salarios y demás, lo único que hace el empresario es trasladar ese incremento al producto y al final del día el comensal o el último usuario es el que termina pagando esto. Es lo que yo pienso que siempre pasa con estas reformas. Es que es así. Entonces, ¿va a subir el costo del servicio? Solito porque ahora la plataforma va a tener que pagar otras prestaciones que no estaban contempladas antes. Por lo tanto, se va a pagar solito a él. Si se busca la manera de que, o ya sea que la reformen y pulan mejor esta parte, tanto para la plataforma y que beneficie también al trabajador, y se excluye una tercería de responsabilidad solidaria, o se incluye y se ve la manera de poder homologar para que también sea un beneficio, no solamente para los trabajadores y la plataforma, sino también para los usuarios. Porque a fin de cuentas, si uno sube el servicio, van a dejar de comprar. ¿Cuánto más vas a subir el servicio por aguinaldo, vacaciones y prima vacacional? Hay gente que 50 pesos no quieren pagar por un servicio a domicilio. Ok, ya empieza a ser un poquito elevado. Empieza a ser elevado. Bien, ¿puntos finos o puntos claves que tenga esta reforma que quieras compartirnos? Pues puntos finos o puntos claves en cuanto al salario, la seguridad social, cómo es que va a operar la flexibilidad de horarios en cuanto al equivalente de prestaciones a que tenga derecho el trabajador, cómo van a ser justamente estas obligaciones que va a tener la empresa para con el trabajador. Faltan muchas cosas todavía por pulir. Es un proyecto que es muy bonito, realmente es algo, bueno, ahora recién se está implementando en México. Falta mucho por caminar, porque tenemos que ver la manera de cómo poder encuadrarlo en el sistema que ya tenemos o reinventar otro. Hasta ahora lo que estamos viendo es cómo esta reforma puede adecuarse a lo que tenemos, haciendo su capítulo o su cláusula especial sobre este tipo de trabajos. Ok. Para ir perfilando esta conversación, ¿qué le quitarías o qué le sumarías tú a esta reforma y compartirnos tus conclusiones finales de a qué crees que responde esta reforma? ¿Qué crees que es lo que se busca conseguir a través de esta reforma? Platícanos, por favor. Pues generalmente, realmente lo que creo que se busca hacer es regularizar una modalidad de trabajo la cual no se encontraba explícitamente regularizada. Así como vino el teletrabajo, por ejemplo, bueno, a fin de cuentas es un rubro el cual uno lo toma coloquialmente tan natural porque es lo que vive día a día en las aplicaciones, plataformas, uno pide comida, pero nunca se pone a pensar si uno trabaja explícitamente para esa plataforma, ¿a qué tiene derecho si le sucede algún accidente? Si pasa algo, si no. Entonces creo que eso sería una de las cosas más importantes. Muy bien, pues bueno, su servidor considera particularmente sobre la reforma lo siguiente. Me parece que es un sector que ha sido precarizado de una forma muy importante, sin tener ningún tipo de derechos. Este tipo de empresas me parece que encontraron una modalidad muy noble en la que crecieron de manera potencial, de manera impresionante, pero que dejaron de un lado algo que eventualmente fue culpa de una cuestión vertiginosa que no estaba en la ley. Y me parece que el legislador nos ha quedado de ver en el tiempo que ha transcurrido sin que tome cartas en el asunto y que pueda regular verdaderamente esta conducta. Me parece que hoy lo hizo con la propuesta, pero ojo, sigue siendo solamente una propuesta. Necesitamos que deje de ser propuesta y que se convierta en ley. Y luego que se convierta en ley, que se empiece a aplicar y que estas grandes corporaciones, porque estas empresas son transnacionales, empiecen a dar seguridad social a estos casi 1 millón de trabajadores, les empiecen a dar condiciones laborales
y seguridad que requieren y que en caso de una eventualidad como un accidente, sepan ellos que pueden acudir a una unidad de medicina familiar y puedan ser atendidos. Ya sin hablar del tema salarial, que hoy por hoy muchos de ellos están en la informalidad, llegan a alcanzar incluso un salario mínimo que, como bien dijo la licenciada Nicole, al trasladarse a un mes completo, ya ellos tienen ciertos derechos y ciertas prestaciones. Entonces, si tú eres un trabajador de plataforma digital, la primera recomendación que tu servidor te daría es la siguiente: búscate a una asociación, búscate a un gremio que esté conglomerándose, que colectivamente esté buscando este tipo de reivindicación de derechos para que tú puedas conocer un poquito más y no solamente conocer, sino además hagan eco para que se les restituyan derechos que hoy la ley no tiene, pero que la ley tiene que ser dinámica y que se tiene que adecuar a la actualidad y que la actualidad exige que una figura como la es los trabajadores de plataformas digitales esté regulada por la ley y pueda ser sancionada en caso de que se incumpla, pues en este caso, el pago de un salario, el de una prestación o tristemente haya algún tipo de enfermedad o de accidente. Esperamos que pronto tengamos noticias, que tan pronto como inicie 2025 esta reforma pueda cuajarse lo más pronto y la podamos echar a andar y podamos estar platicando de nueva cuenta con ello. Nicole, un placer que hayas estado con nosotros y que nos hayas platicado un poquito sobre esta reforma. ¿Algún comentario final con el que te quieras despedir? No, solamente que estén pendientes y que cualquier cosa, si tienen dudas, se acerquen con la gente idónea, con los abogados que sean laboralistas, para que o a los lugares donde se les están brindando información, para que tengan todos acceso a la información. Si hoy un trabajador quiere acercarse a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Algún teléfono, alguna dirección, alguna ubicación? Claro que sí, estamos ubicados. Tenemos 2 oficinas. Una es sobre la avenida Colosio, Okay. dentro del edificio del Centro de Conciliación. Mejor conocido como Sencolab. Efectivamente, como Sencolab. Ahí ustedes pueden preguntar por la Procuraduría y se les puede brindar el servicio gratuito. Y si no, está la matriz está en Avenida Maestros Campechanos, enfrente de la concesionaria de coches Nissan. Okay. Enfrente de ahí, igual con gusto pueden preguntar por la Procuraduría, se pueden acercar por cualquier duda, cualquier situación que tengan en el trabajo, lo que fuera, ya sea dentro, se manejan tanto empresas como burocrático, lo que se necesite, cosas de seguridad social en cuanto a asesoría. Lo que el trabajador necesite en cuanto a asesoría se les brinda. Muy bien, pues ahí está, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el estado de Campeche está abierto para que quienes busquen una asesoría, algún tipo de representación, lo puedan hacer en cualquiera de estas 2 sedes que tienen, tanto en la avenida Maestros Campechanos como en la avenida Colosio. Por nuestra parte, agradecer la deferencia de que nos puedan escuchar y la invitación a quienes hayan llegado hasta este punto en la transmisión, que por favor nos puedan dar me gusta, nos puedan compartir, nos puedan seguir para que podamos seguir creciendo en las distintas plataformas digitales en las que nos encontramos. En Facebook en Instagram nos pueden seguir con el nombre de su servidor, Gabriel Abarca, en TikTok como La Nueva Prudencia, todo junto, y _, y en YouTube y en Spotify como La Nueva Prudencia, con los espacios entre cada palabra. Por favor, síganos, de todos modos, los links van a estar aquí abajo. Y bueno, les esperamos la próxima semana con un capítulo más en su podcast, La Nueva Prudencia. Hasta luego.